Mis grandes amigos, escuchas del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez, aquí desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay, en su programa, nuestro programa Inyección de Esperanza. Saludos cordiales a todos ustedes, un fuerte abrazo rompe espalda a ustedes de parte de quien les habla, y aquí nuestro querido pastor que está en la consola técnica, en el control de controles, en la sala técnica, Francisco Araque, el Roe de la congregación Yeshua Mesuda. Aquí, la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración de Yeshua Mesuda, nos unimos y le hacemos llegar este programa. Edición número 801 de Inyección de Esperanza. Bueno, más 595-985-162975, la línea de contacto para que ustedes se puedan contactar aquí en el ministerio conmigo mismo, ¿sí? Todos los contactos pasan directamente conmigo, ya sea los que están pidiendo más estudio, más aclaraciones, preguntas y respuestas, pedidos de oraciones, pedidos de evidencias escriturales, pedidos de evidencias históricas y muchos más. Es extenso este ministerio que estamos teniendo aquí, es muy extenso. Estamos también enviando los estudios en distintos grupos, ¿sí? Ya no sé cuántos grupos, bastante grupos. Ya en algunos no estoy pudiendo entrar, así que me van a disculpar. Estamos con Inyección de Esperanza y Carga Torah en muchísimos grupos de WhatsApp. Y estamos en Telegram, estamos en TikTok también, sí, estoy haciendo algunas aclaraciones, alguna enseñanza. Ahí me encuentran con Emilio Vázquez. Nuestra página de YouTube de Inyección de Esperanza, simplemente entran en YouTube y ponen Inyección de Esperanza y ya tienen allí, o Emilio Vázquez Inyección de Esperanza. Y en Facebook me encuentran con Emilio Vázquez y encuentran el Facebook de nuestra congregación. Ponen allí Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE y ya está, ¿sí? Bueno, saludos cordiales a todos ustedes, ¿sí? Tenemos nuestro grupo de enseñanza, claro que sí. Esto ya estuve respondiendo esta pregunta. Probablemente es de Paraguay quienes preguntan esto. Ah, sí. Claro, sí, porque quieren meter a un extranjero. Sí, en el grupo, vuelvo a hacer esta aclaración, en el grupo de enseñanza bíblica, escritural, de Inyección de Esperanza, en lo cual estamos trabajando, estamos estudiando con muchísimos pastores, con muchísimos líderes, hermanos de distintas congregaciones, es para todos los que hablan en español y los que hablan en guaraní. Y portugués más o menos estoy entendiendo. Si me entienden los hermanos que hablan en portugués, no hay ningún problema, ¿sí? Pero en otros idiomas que ya yo no entiendo y si no entienden, pues es difícil. Así que es para los hermanos extranjeros de habla española o habla castellana y guaraní y portugués, ¿sí? Si los hermanos brasileros entienden el español, van a poder estudiar tranquilamente en ese lugar. Si me hacen algunas preguntas, sí, de a poco vamos a entendernos. Não posso falar muito bom do português, meu irmão. Pastor Francisco, do you speak English? Yes? Ok. Bueno, él habla inglés nomás, o sea que... O a ver qué dice acá. Bueno, la enseñanza no es que tiene horario ahí. Una vez que entran ustedes allí, tienen enseñanza a cualquier hora. Y eso ya depende de ustedes, porque yo una vez al mes estoy vaciando el chat de los estudios. Así que tienen ahí, por eso es que muchos se sienten cómodos ahí en el grupo Inyección de Esperanza, porque tienen cualquier cantidad de enseñanza de muchos temas, variados temas, con todo la evidencias escriturales y documentos y demás. Y lo interesante es que los hermanos van estudiando de a poco, van abriendo los audios, las veces que tienen tiempo, a la noche, a la mañana, madrugada. O sea, ¿por qué? Porque no es que ya al instante se borran los audios. Y van haciendo sus preguntas de acuerdo a lo que no van entendiendo, de acuerdo al audio que han escuchado. Así trabajamos allí. Así que ahí les espero a los que quieren entrar ahí. Y como dije la vez pasada, no es que es solamente para los de habla de guaraní, ¿verdad?
también todos los que hablan en español, y de distintas congregaciones. No se lleva en cuenta ahí la religión. Ahí para eso se entra, para corregirnos de nuestra religiosidad si está mal algo. Y la ofrendita, de acuerdo a la posibilidad de cada uno, ¿sí? Quincenal, semanal, mensual, como puedan. Bueno, a ver qué dice acá. Sí, justamente recién hablé de eso también. Bueno, vamos a estar entrando ya en el verso 16 entonces. Sí, para los que no creen, esto estuve mirando porque está fuerte este dogma. Hay que destruir este dogma porque no es lo que está diciendo la Escritura. No es lo que está diciendo la Escritura. Yo estuve mirando otra vez, analizando, mirando ahí la Septuaginta y demás, y encontré que no tiene nada que ver con las interpretaciones que hacen ustedes en base a la Biblia Reina Valera 9:16. ¿Sí? Porque acá no sé si era una refutación o porque me puso acá, para los que no creen que el Mesías es el Padre testador. Y va diciendo la herejía de las doctrinas judaicas que niega la divinidad del Mesías como Padre. Aquí claramente en este versículo entendemos que el Mesías es el Padre testador. Y termina allí. Y yo he hablado muchísimo de esto, he aclarado bastante, he di bastante explicaciones escriturales, con evidencias escriturales, en muchos grupos, en el grupo de enseñanza de Inyección de Esperanza. Hablamos montones, y cuando estudiamos Hebreo, a partir del versículo 1 en adelante, ya en la introducción, habíamos dicho que Hebreo es una carta antitrinitaria y antiunicista. O sea, no encontramos en la carta de Hebreos donde diga que el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo y es el Padre a la vez, los tres son tres dioses, los tres son uno, no. Ni tampoco encontramos que el Padre es el Mesías y que el Mesías es el Padre. O sea, lo que hay es mala interpretación. Y cuando empecé a analizar esto que me ha enviado esta persona, que dijo que, creo que es el 622, termina el número, porque ya dije a algunos, si no quiere que diga su nombre, no lo digo, pero por lo menos tengo que identificarlo. Algunos no ponen su nombre, algunos quitan su nombre para enviarme también las preguntas. Algunos quieren que se diga su nombre, otros me dicen, no, omita mi nombre. Bueno, en este caso, sea quien haya sido, usa Hebreos 9:16, escuchen esto, y hace un comentario, ahí va hasta el verso, allá hasta el 22, no sé qué, y me hace un comentario de que el que muere aquí, el que es el testador, es el Padre, y que si el Padre es el testador, y si dice que el que muere es el Mesías y es el Padre a la vez, entonces todo lo que dice Hebreos a partir del versículo 1, que el Mesías está a la diestra del Padre y que es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que intercede por nosotros ante el Padre, y todo eso, entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda eso? Y con una falsa interpretación desechamos lo que realmente dice Hebreo. Hebreo no dice que el Mesías y el Padre son un mismo ser. Dice inclusive que el Padre, y ante el Padre está el Mesías intercediendo como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. No dice que a la diestra del Padre está sentado el Mesías. Nos habla de dos tronos principales, uno del Padre y otro del Mesías, ambos separados, uno a la derecha
el otro, ¿sí? Que es el Todopoderoso, que es el Padre, y el que está a su derecha, el Mesías. Dos seres. Pero bueno, es así. Esto es cosa de nunca terminar, de nunca acabar, de congregaciones o líderes o teólogos que usan versículos así y por lo que dice allí ni siquiera se animó a fondear el contexto y más todavía en ir ahí a la Septuaginta por lo menos para analizar bien esto, sino que así como está, así como él lo entiende de la Reina Valera, saca esas explicaciones para argumentar la muerte. Acá lo que usted está haciendo, mi querido oyente o mi querida oyente 622, usted le está matando al Padre. Si según la interpretación que leí acerca de su comentario de 9:16 de Hebreo al 22, algo así que usted me dijo, usted deja en claro que si el testador es el Padre y es el Mesías, y si muere el Mesías, y si el Mesías es el Padre, entonces el Padre muere. Muere el Padre. Dice la Escritura que el Padre es mortal. Dice la Escritura que el Padre murió. Le mataste al Padre. Sin que la Escritura haya dicho eso, sin que el mismo Mesías haya dicho eso, sin que ningún apóstol haya enseñado eso, usted se atreve a matar al Padre con una mala interpretación. Pero bueno, vamos a mirar otra vez lo que dice Hebreos 9:16 y a ver cómo desenrollamos esto, porque ahí dice, porque donde hay testamento, eso lo dice en la Reina Valera, pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación. Es necesario que intervenga muerte del testador, ¿sí? Es lo que dice la Reina Valera. Pero si nosotros acudimos y vamos a analizar desde el origen griego, dice que el que muere, ¿sí?, es la víctima para validar lo que ha hecho el testador. No dice que muere el testador. ¿Se dan cuenta del cambio y de la mala interpretación que se hace? Porque si dice acá que el testador tiene que morir, ¿quién es el testador? Obviamente ahí alguien me dijo, es el Padre, y que a la vez es el Mesías, el Todopoderoso. Entonces si muere el Mesías, ahí dice, se cumple lo que dice, que muere el testador. Pero no se da cuenta que al decir que muere el testador, estamos diciendo que el Padre es el que muere. Cuando tú dices que el Mesías es el Padre y el Padre es el Mesías, y dice que el testador muere, entonces está diciendo, cuando muere el Mesías, muere el Padre. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Se dan cuenta de esa interpretación que es peligrosa? Pero en realidad, ¿quién es el que muere? Hay que sacar el midrashim, hay que sacar el mensaje que contiene este versículo, ¿verdad? Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte, ¿sí?, de la víctima, de la ofrenda, porque está hablando del testamento, está hablando de conjunto de reglamentos y mandamientos, ¿sí?, a través del cual hubo un convenio, una comunión, una alianza con el Padre. Y para que ocurra eso, no es que el Padre tenía que morir, porque Él fue el que dio el testamento, Él fue el que dio el conjunto de mandamientos, ordenanzas, leyes, para que a través de eso, a través de esa muerte, de esa sangre, de esas ofrendas, haya una comunión con Él, un pacto con Él. No es que el Padre tenía que morir para que entre en acción ese pacto en el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros vamos a decir que en Hebreo 9:16
dice que el testador tiene que morir, que es el Mesías y es el Padre a la vez, entonces estamos diciendo que el Padre mismo tuvo que ya morir en el Antiguo Testamento para validar ese pacto que hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y eso es erróneo, porque lo que morían eran las víctimas, y de eso es el que está hablando allí. Lastimosamente, aquí se hizo una traducción llevando en cuenta la muerte del testador como ser humano, que cuando deja una herencia a alguien, a través de una nota firmada por los abogados y escribanos, que a partir de la muerte de esa persona, ahí el que heredó esos testamentos tiene que apropiarse. Y se metió esa idea acá, pero esa no es la idea central en este versículo. La idea central en este versículo es que para que se cumpla ese pacto, ese acuerdo, esa comunión del pueblo con Yahweh, tenía que morir y tenía que derramar su sangre, no el testador, sino la víctima que el testador ordenó en su testamento que muera. Y eso también se refiere al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el que representa a esos, representaban al Mesías esos sacrificios del Antiguo Testamento. Eran sombras del Mesías. ¿Sí? Cuando el Mesías muere, derrama su sangre, muere en Pesaj, muere como cordero de Pesaj, entonces el que está muriendo allí es la víctima que el testador pidió que muera para que haya un nuevo pacto. Y el testador es el Padre. El Padre no puede morir. A mí me queda más fijo eso y me cuadra más esta explicación que lo que hacen ustedes allí en ese grupo o en esta nota, afirmando para validar que el Mesías es el Padre. Ustedes quieren que el Padre muera, o para validar que el Mesías es el Padre. No le interesa que diga ahí que el Padre murió en el Antiguo Testamento y vuelve a morir en el Nuevo Testamento, porque si es así como ustedes interpretan allí, que tiene que morir el testador para que valga un testamento, ya en el Antiguo Testamento el Padre, ya se hizo uno, la primera alianza en el Sinaí, entonces ahí ya tenía que morir el Padre, y después se hizo otro con el Mesías, entonces ahí otra vez tenía que morir el Padre. O sea, ya le matan al Padre 2 veces. O sea, cosa que no cuadra. Analicen bien esto, mis queridos oyentes. Bueno, está muy quisquilloso acá, dice. Hay que saber entender esto porque podemos dejar de lado la divinidad del Mesías. Cuidado con la divinidad del Mesías, hermanos queridos. Hay que tener cuidado con esa expresión. Cuando yo digo en español, y disculpen porque algunos no quieren que yo mencione esta palabra, pero tengo que hacerlo para que se entienda. Una cosa es que si yo diga Dios, y otra cosa es que yo diga divino. Si yo digo Dios en español, todo el mundo sabemos que ese es el título en español, un título mal expresado que se refiere al Padre. Es Elohim, ¿verdad? Bueno, pero si digo divinidad o si digo divino, no necesariamente tiene que significar que es el Padre, o sino algo proveído por el Padre. Ahora, ¿yo puedo decir que el Mesías era divino? Sí, porque fue provisión del Padre para salvación. Pero no puedo decir que el Mesías era el Ha Elohim, o en español, el Dios Todopoderoso. No sé si se dan cuenta, hay que tener cuidado. O sea, porque acá me dicen que tengo que saber explicar eso para no poner en peligro que supuestamente que no tengo que tocar esto de que el Mesías es el Todopoderoso. No, el Mesías no es el Todopoderoso. Así que tienen que empezar a leer de nuevo hebreo en su contexto hebreo, porque ustedes leen hebreo en su contexto romano y eso está muy contradictorio. ¿Cómo es que ahí te dice carta a los hebreos y tú vas a agarrar y a interpretar según los romanos? Tienes que interpretar como se le interpretó a ellos, como dice allí, como estamos interpretando ahora. No, esto es cosa de no acabar y es profundo.
Hay que saber realmente la diferencia de expresiones. Elohim, Elohim, divino, divinidad, Dios. Hay que saber manejar esos términos porque confunden mucho. Confunden mucho. Bueno, a ver qué dice acá. Según Génesis 15, 1, 21 y Éxodo 24, 5, 8, la sangre de la primera alianza. El pueblo dijo: haremos todo lo que Yahweh dice, y se derramó la sangre sobre el pueblo. Así, a través de la sangre del sacrificio del pueblo, o sea, el sacrificio de animales que el pueblo presentaba, fue rociado el pueblo mismo. ¿Se entiende? Y entraron en el pacto con Yahweh. Yahweh dio promesas y leyes, y el pueblo dio su palabra. Prometieron, se comprometieron, pactaron obediencia. Y al decir: haremos todo lo que Yahweh diga, pero no lo cumplieron, entonces rompieron el acuerdo con su desobediencia. Ahí está. Se tuvo que derramar sangre sobre el pueblo y sobre todo lo que había ahí para hacer ese pacto. ¿Y la sangre de quién se derramó? No del testador, porque el testador es el padre de la sangre de los animales. Ahora, en el Nuevo Testamento, en vez de esos animales, se derramó la sangre del Mesías, no del testador. ¿Se entiende? Bueno, ahí voy. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bueno, aquí ya podemos, aquí esto es según la Reina Valera. Aquí ya tenemos que entender todo lo que expliqué, que no se refiere a que tiene que morir el que dio el que propició el pacto, que es el Padre, sino el que por el cual entramos en el pacto, que es la ofrenda. En el Antiguo Testamento eran los animales y en el Nuevo es el Mesías. No, el Padre no puede morir. Al parecer la Reina Valera está muy confuso, porque ya escuché su explicación una vez de que el Padre no podía morir, pero aquí tenemos que el Padre muere. ¿Me puede por favor explicar o leer otras versiones? Si tiene a mano la BIN impresa, si cómo lo tiene, dice. Bueno, justamente eso es lo que estoy explicando ahora. Ya hice una explicación de casi 20 minutos, ¿verdad? Así que, bueno, lo que me resta es leer la BIN impresa. Sí, hay una diferencia. Acá me dice, cuidado con la BIN adulterada que está en internet. Sí, ya muchos están encontrando eso. Dice, hay en el internet BIN adulterada. Se presenta como Biblia israelita nazarena, pero muchos de sus contenidos son casi igual que la Reina Valera. Dice, cuidado con eso. Ya alguien me había dicho eso. Ya habíamos encontrado con un hermano también una edición de Biblia israelita nazarena, pero adulterada. Imagínense lo que están haciendo, sí, y ponen lo mismo en Juan 1:1 y en Mateo 28:19, y tiene lo mismo en, creo que Timoteo 3:16, pero el título dice dice Biblia israelita nazarena. Sí, ponen todos los nombres, Yahweh, Yahoshua, pero hay algunas partes que no se cambió. Eso a propósito se hace para seguir confundiendo. ¿Ven cómo trabaja el enemigo? Entonces acá me piden algunos que si pueda, si tengo a mano, leer siempre también y agradezco el consejo. Sí, ya me di cuenta, hermano, pero voy a seguir llevando este consejo suyo de usar la BIN impresa, que es más que es segura. Bueno, la pregunta sería también cómo podemos orientar a los hermanos para que no se engañen con esa israelita nazarena falsa. Y por el contenido, hermano, por el contenido. Si ahí en Mateo 28:19 y Juan 1:1 sigue diciendo lo mismo que la demás Biblia, ¿sí? Entonces ya se dan cuenta que no cambió nada. Si siguen manteniendo las adulteraciones de Primera de Juan 5:7, 8 y Timoteo 3:16
Bueno, si siguen manteniendo estas adulteraciones, que sí que no es la reina, la israelita nazarena verdadera. Qué bárbaro, no nos dejan trabajar en paz estas personas que adulteran todo lo que hay. Bueno, siempre fue así. Imagínense desde los albores, ¿por qué estamos teniendo tanto problema con la misma Reina Valera latinoamericana y todas otras versiones? Que desde el principio ellos empezaron a adulterar y a guardar, a destruir textos más originales, pero gracias al Padre sobrevivieron algunos de la Septuaginta, por eso podemos ir descubriendo algunas de las falsedades. Eso es así. Bueno, 9:16. A ver cómo tenemos en la Biblia impresa. Porque donde hay una alianza, es necesario que ocurra la muerte de la ofrenda sacrificial. Miren, wow, aquí está. Aquí ya salimos de todos los embrollos. Hace rato yo tenía que estar leyendo esto en vez de estar tratando de explicarle. Acá está. Sencillo y llano. Sin ningún problema. Se entiende lo que está ocurriendo acá. Ven, se da cuenta que la idea hebraica es que no es que muere el que propició el pacto, sino el que muere es la ofrenda para el pacto. ¿Se dan cuenta? Y la Reina Valera te pone, a ver si la latinoamericana cómo te deja ahí. Cuando hay un testamento se debe esperar a la muerte del testamento. Sí, los mismos. ¿Ven cómo hacen? Le dejan, no aclaran y ponen como ejemplo la muerte de los hombres que dejan testamento a sus seres queridos que tienen que morir. Entonces ahí es como que el Mesías es el Padre, pero no se dan cuenta que le están matando al Padre, según sus interpretaciones. Hay que tener cuidado realmente. Bueno, para mí, más claro agua, muy evidente. 9:16. Me quedo con lo que dice la BIM. ¿Sí? Me quedo con lo que dice la BIM. Y si hay otras versiones que que tiene esa idea, pues es magnífico. Pero por eso hay que interpretarlo, porque cuando se hace un pacto es necesario que muera el ser humano que hace el pacto, dice ella. No es muy convincente, dice. ¿Esta es? Nuevo Mundo. Porque el pacto entra en vigor mientras viva el ser humano que hace el pacto. Sí, pero ¿y dónde queda el testador, el padre acá? ¿Dónde queda? O sea, le excluyen al padre como testador. O sea, lo que quiso hacer acá esta traducción es que se dan cuenta que el padre no puede morir, entonces cambia y pone ser humano. ¿Sí? Pero sin tener en cuenta que el que tiene que morir es la ofrenda como víctima, ¿sí?, que pide el testador para que el testamento o el pacto que contienen los testamentos pueda funcionar, pueda entrar en vigor. Esa es mi opinión respecto a esto que usted me manda acá, mi querido hermano, respecto a lo que dice la nueva traducción del Nuevo Mundo. A ella le di mi opinión. O sea, pone ser humano, pero deja fuera de contexto al Padre como testador. Bueno. Bueno, voy a leer esta última edición porque me piden de todos los ángulos para ver cuál es lo más correcto. Ya le dije, sin mirar aquí sinceramente no estuve mirando la Biblia Israelita Nazarena, aunque después de este mensaje que enviaron acá para tener cuidado con la Biblia Israelita Nazarena adulterada en internet, ahí recién miré la impresa y encontré que estaba de la misma manera que yo le estaba explicando. ¿Sí? Bueno, me quedo con la explicación, con la edición de la Biblia Israelita Nazarena, ¿sí?, la que no está adulterada. Qué lástima que están haciendo esto.
Falta que adulteren también el impreso. Ahí sí que van a tener problemas porque eso tiene derechos reservados. Si se enteran los autores de esto, aún van a tener bastante problemas. Esta última, voy a leer esta última edición porque ya se nos va el programa. Acá dice: ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Viene a ser lo mismo que la Reina Valera y la latinoamericana. Esta es... ¿Cuál es la que me...? La Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Viene a ser casi lo mismo. O sea, tiene la idea de la muerte de un ser humano, como dice ahí del Nuevo Mundo, que deja un testamento a un ser querido. Pero la idea hebraica y la idea del autor de Hebreo es que no es que el testador tiene que morir, o sino la víctima que pide el testador para que entre en vigor el nuevo pacto o el antiguo pacto. Ambos. Se tenía que derramar sangre y ahí lo explica. Claramente lo explica. ¿Sí? En el verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros, a todo el pueblo, y tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Ahí está. Ahí dijo: esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Además también roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. Ahí lo tenemos. Ahí aclara perfectamente. Ahí nos deja bien en claro lo que está sucediendo ahí. Ni en el Nuevo Testamento entramos fuera de la ley, porque según la ley, para que entremos en un nuevo pacto, se tiene que derramar sangre. Para entrar en un pacto se tiene que derramar sangre. En el Antiguo Testamento, para que se entienda, uso estos términos, para que se entre en ese primer pacto se tenía que derramar sangre. Y nosotros, para que entremos en este segundo pacto, el pacto renovado, o el Brit Hadashah, o el nuevo pacto, se tenía que derramar sangre según la ley, dice ahí. Ahí lo dice. A ver, la Reina Valera, ¿cómo dice? 11:22 dice: y casi todo es purificado, ahí está, según la ley con sangre. Es decir, aún para que nosotros entremos en el nuevo pacto, entramos según la ley, por sangre derramada y sangre del Mesías. O sea, no podemos prescindir de las leyes. Sí o sí, aún para entrar en el nuevo pacto, vemos que por ley entramos también, porque por ley se tiene que derramar sangre. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo va la cosa? Tremendo. Así terminamos el programa El Día de la Fecha. Muchas gracias por la sintonía. Nos volveremos a encontrar mañana, si Yahweh lo permite. Muchas gracias, Pastor Francisco Araque, que está en controles, direccionando todo ahí en cuestiones técnicas. Muchas gracias a todos los que nos oyen y será hasta mañana. Shalom, bendiciones.